O sea, ¿qué se tiene que hacer? Nada. Maestro. Pues vamos iniciando. Hola. Buenas tardes a todos. Puedes mandar mis alumnos. Presencia. Esta tarde vamos a contar con nuestro Brian Bautista, quien pues, tiene una extensa obra, pues, tiene muchísimo trabajo, al parecer, y nos va a estar acompañando esta tarde poniéndonos una casa. Pues no sé qué opinas tú, y ya seguramente nos ayudas más adelante, pero bueno, dentro de su extensa obra, la verdad es que me parece que se destaca del resto, de cierta manera, un poco por los temas, un poco por que sí claramente hay una cierta continuidad, pero también se destaca, ¿no? Me parece, tanto por su ubicación como por su, um, digamos, ciertos enfoques específicos y hasta el uso de materiales que nos parece que previamente no se habían utilizado. Y bueno, les agradecemos de nuevo no solo la presencia de los arquitectos de ambos, digo que trabajan con Gary Médula, y pues también agradecer a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación. Efectivamente, como comenta el arquitecto, es de una vivienda que desde mi óptica también tiene singularidades, y precisamente por eso elegimos exponer este proyecto. Eh, Digo elegimos porque finalmente, aunque la tarea del arquitecto a veces parece que recae en, en una condición ya formal, a veces parece que cae en los hombros de quien la preside, y la verdad es que es un trabajo colectivo, el de la arquitectura, y por esa razón es que espero poder manifestar, a través de representar a la oficina, el trabajo que no solo hago yo, sino el que hacemos un grupo de arquitectos, entre los que destacan también aquí el arquitecto Diego. Bueno, traté, porque me comentó el arquitecto un poco de la intención de esta presentación, es decir, que pudiera ser sobre un proyecto específico, y ese proyecto tratar de mostrarlo, eh, sugiriendo todo el proceso que puede llevar desde que uno se enfrenta al sitio hasta que tienes algunas consecuencias, ¿no? Después de hacer todo el trabajo que tiene que ver con los costos, ¿no? La logística, la elección de materiales. Y bueno, para no hacer más largo el viaje vamos a empezar un poco con... No, y ahí acabó, ¿no? Vamos a empezar un poco con la ubicación. Bueno, perfectamente sabemos que en cualquier caso, cuando se intenta hacer un proyecto, bueno, el análisis del sitio es sumamente importante. Digo, básicamente se vuelve la razón junto con los deseos de quien decide o decidió adquirirlo en una zona específica, se vuelve parte de lo más importante. Normalmente en condiciones escolares, eso también se hace. Se elige un sitio con unas características, y esas características del sitio, eh, digamos, generan unas variables que hay que intentar manipular, más también los deseos de un cliente tienen que organizarse para ver cómo es que se genera un programa arquitectónico que finalmente forma ya una condición
y generan ya estos elementos que sirven para empezar a desarrollar el proyecto. Bueno, antes, Diego, perdón, del tema del sitio, regresamos tantito, Diego, por favor. Bueno, esto está en Montemagno. Interesante es que hay un patrón, pareciera, de viviendas que tienen ciertas características y pareciera de repente que son varios arquitectos los que se ponen de acuerdo en generar estos larguillos que manifiestan una condición temporal y intenciones arquitectónicas que más o menos se van repitiendo. Eso fue lo primero que me parecía interesante. Esta avenida, bueno, este es el tema de los vientos dominantes, el norte está hacia acá, este es el oeste, pero bueno, estos análisis se hacen porque de alguna forma efectivamente es necesario tener las consideraciones que tienen que ver con el sitio. Adelante, Diego. Este es el programa arquitectónico que se eligió. Bueno, hablar del cliente también es sumamente importante por una razón en este caso específica, y es que el cliente condicionó el proyecto de una manera contundente. Esta vivienda prácticamente es para una sola persona. Es un proyecto que inicia cuando a través de una recomendación me hace este joven, bueno, voy a decir que es joven, aunque es un poco mayor que yo, entonces, más bien, quizás por eso lo comento, pero esta persona tiene intereses particulares, le gusta coleccionar autos clásicos, bueno, los repara, compra alguno y bueno, necesitaba de alguna forma, y también creo que forma una relación directa con cómo el cliente se va involucrando con la obra, porque esta actividad de coleccionar, armar carros, de alguna forma ocasionó que mientras íbamos trabajando en el proceso, se involucrara de tal manera que parece que hoy la casa es otro coche más. Es un poco esto. Nosotros iniciamos, él me llama, su terreno mide 8 por 16. Él me dice que alguien, porque ya tenía un proyecto arquitectónico, alguien ya le había hecho un proyecto y me dice, necesito que, bueno, me dijeron que tú podías hacer que mi casa fuese totalmente de acero. Las características del sitio y el ancho del terreno, que medía 8 por 16, en el proyecto que ya tenía, había 2 pasillos por los costados y la casa quedaba en el centro. Entonces, él quería, digamos, esta separación de las colindancias porque es un tanto introspectivo él. Yo siento que tiene algunas, que con el tiempo también, poco a poco uno va conociendo más de las personas, pues por una, pues, digamos, una lógica, ¿no? Está detrás de esto. Conoces más a las personas, te vas dando cuenta un poco de cómo son y también de qué es lo que esperan y cómo les gustaría vivir. Él abiertamente me dijo que tenía el interés de que no se escuchara nada al interior de la vivienda, por eso, no obstante, los espacios eran reducidos. Imagínense que quitas en un terreno que de por sí es angosto de frente, imagínate que le quitas todavía, para aislarla de los vecinos, le quitas todavía otro espacio. ¿Y qué ocasionó? Pues que la vivienda finalmente pues tuviera unos claros que no tenían una necesidad de ser atacados con acero. Los claros estaban alrededor de 4 metros 5. Normalmente, digamos, si el interés solamente es vender, a lo mejor puedes decir, pues lo resuelvo, le meto algunos elementos de acero y listo, pero creo que también está en nuestro deber orientar hacia qué puede ocasionar que gaste menos, ¿no? En este caso le dije, mira, lo que yo te sugiero es que si vas o tienes interés en que la expresión arquitectónica interior de tu casa tenga estos elementos de acero, pero es es porque te gusta cómo se ve el acero, es porque te parece que quieres gastar menos, es decir, ¿qué está detrás de tu interés por usar acero? Entonces,
me comentó que le gustaba cómo se veía el acero en las casas. Dije, bueno, está bien, pero le solicité o de alguna forma llegamos a la conclusión de que el proyecto que tenía con los claros tenía también otra condición, que el acero iba a entrar de manera hasta cierto punto sobrada, forzada, y le sugería hacer un nuevo proyecto, donde en función del material pudiéramos tener una claridad de soluciones que correspondieran a los espacios. No sé si me explico. Ya teníamos prácticamente los 8 metros. Sí decidí dejar un espacio en un lado para que pudiera respirar la vivienda, y hacia la otra colindancia estaba completamente pegada. No sé si la descripción gráfica que estoy haciendo sirve un poco, es el antecedente y vamos a irnos metiendo. No sé si ya alcanzaron a leer el programa arquitectónico, porque este es el programa arquitectónico final, porque después de que nosotros empezamos a trabajar con un solo terreno, después decide que el otro terreno que tenía también quería que se usara. Vamos a seguir porfa. Bueno, estas imágenes las pongo porque finalmente en la oficina todo el trabajo que se hace previo a lo que tiene que ver con arquitectura, si quieres cambia, Diego, se dibuja. Es decir, no hay literal forma en la que empecemos un proyecto trabajando directamente sobre una computadora. Todo se hace a través de estos casos. Bueno, mira, este es un poco el ejemplo. Esta es la vialidad, este es el contexto. Nosotros íbamos a trabajar en estos 8 metros primero. Después este terreno, por eso esta flecha aquí, este terreno contiguo, era de él también. Este programa arquitectónico que pasamos anteriormente tenía que desarrollarse dentro de este terreno. Después él, al ir trabajando sobre esto, ocasionó que él decidiera que quería también ocupar este espacio. Y bueno, aquí vamos a ir mostrando esta secuencia de circunstancias que creo que también hacen muy interesante al proyecto. Ustedes van a notar que el proyecto parece hasta cierto punto pequeño, es un programa para una sola persona. Entonces esta es la vialidad, este es el ingreso por este costado, y yo no decidí al inicio que si desde el inicio sabemos que todo este es el terreno, pues no decidimos a lo mejor cargar la casa hacia acá. Pero cuando de alguna forma al inicio él me pide este proyectito, él me dijo, quiero ocupar el terreno del lado derecho y el otro lo voy a vender. Entonces, hacemos aquí el pequeño proyecto. Afortunadamente este ya corresponde al proyecto como fue, digamos, desarrollándose en el tiempo futuro. Pero bueno, este es el ingreso desde la calle. Tiene este pequeño abocinamiento, uno circula por aquí, acá hay un ingreso que es una pared de vidrio, más otro muro, queda una recepción. De inmediato este vestíbulo nos ayuda a organizar el espacio privado en la parte de arriba, y aquí está el área de cocina, un pequeño comedor ligado al área de esta pequeña isla. Está un comedor para hacer un espacio público completamente abierto, pero pues de reducidas dimensiones hasta cierto punto. Aquí un área de estar, debajo de esta escalera hay un área como de estudio pequeñita. Aquí hay un espacio. Él normalmente no utiliza servidumbre para su casa, casi todo lo hace él mismo porque digo, tiene una manera de ser que les decía, es tan introspectivo que prefiere prácticamente hacer todo él mismo. No obstante, si es que en algún momento él deja de querer esta casa para tener otro interés, entonces la vivienda debe servir quizás para alguien más que tenga una expectativa de vida más o menos, es que no quisiera decir normal, porque
no creo que la gente viva de una manera y sea normal, ¿o no? ¿No? Digo, es que hay actividades que más o menos se parecen y para las que algunos objetos arquitectónicos pueden cubrir más población. Entonces, por eso está aquí este espacio. Seguimos, en la planta alta está la llegada, acá hay un pequeño espacio de séptico. Ayuda y casi siempre los pongo porque, por ejemplo, cuando hay alguien que apoya al servicio, a la limpieza, un espacio así ayuda porque no tienes que entrar a un baño a lavar la jerga y a hacer cosas, sino ayuda para que desde aquí tú puedas darle mantenimiento a toda la planta alta. Se generaron estas 2 recamaritas para que la casa tuviera 3 recámaras y si un día decidía venderla, le sirviera a más personas. Es lo que hace poco estaba tratando de comentar. Este vestíbulo, una vez que llegas, pasa a través de un puente. Acá hay un puentecito que tiene vidrios para que la luz siga pasando, porque arriba hay algunas tomas de luz. Les decía, una recamarita, que finalmente, ya verán las fotografías, tiene una impronta un poquito... las condiciones del espacio son hasta cierto punto particulares, sobre todo por el tema de cómo se utiliza el mobiliario. Después hay una siguiente recámara que tiene también un baño completo, pero si se dan cuenta, este closet o este muro, en cualquier caso, cuando tú estás proyectando y sabes que aquí hay una colindancia, sabes perfectamente que de aquí hacia este espacio no tienes visibilidad. ¿Por qué? Porque hay una colindancia. Entonces, cuando nosotros generamos este proyecto, este terreno no suponíamos que iba a ser del dueño, o sea, que iba a usarlo como para extender la capacidad de habitar el espacio, ¿no? Y vistas, y aire, y lo que fuese. De alguna manera esto representa mucho beneficio. No obstante, nosotros ya estábamos construyendo cuando este terreno se nos otorga para ampliar la casa. Entonces, por ejemplo, este espacio que está aquí, cuando esto se construyó, no había manera de ver hacia acá porque les digo, había una colindancia. Entonces, abrí este pequeño espacio para generar aquí una terraza interior, como un balcón interior, y abrir para que entonces, ya que estás aquí con ventanas que ven más hacia arriba que hacia el jardín, pues podrías salir, sentarte aquí y poder ver hacia este jardín. Y luego está la recámara principal, que tiene también una circunstancia, pues es básicamente cómo se liga con este espacio, que es una terraza, un espacio para dormir, bastante normal hasta cierto punto. Hay una escalera aquí, que después, porque van a ver, está una circulación aquí y una circulación aquí. Podría parecer que hay demasiadas escaleras para una vivienda tan pequeña, pero bueno, aquí la intención era, una vez que llegas a la recámara, este es el sistema húmedo, aquí se lava la cara como ping-pong y aquí está la regadera, un espacio de vestidor, pero justo arriba de este elemento, esta escalera es un espacio público. En la parte de abajo, podemos regresar rápidamente, si se dan cuenta, estos autos tienen acceso, o este espacio, si aquí se cierra, este es privado, pero este es público, y seguimos, Diego, y cuando subes llegas a esta terraza. Esta habitación se comunica con esta terraza, es decir, esto puede ser un ambiente público. Y esta escalera, desde la recámara, él tenía interés después, porque me lo comentó, fíjate que quiero encontrar un terreno cerca de la zona para poder hacerme una oficina. Y le pregunté acerca de cómo trabaja. Él me dijo que no recibe público, o sea, en lo que él hace, es más un asunto comercial el que él lleva a cabo. Entonces, le sugerí que si ya teníamos este elemento, ya teníamos una losa aquí con un espacio, ¿por qué no generábamos arriba de estos 2 espacios una oficina? Y entonces él podía desde su privacidad subir a la oficina y si alguien tenía que desde la calle
o porque lo dejó estacionarse dentro, subir por aquí, se encontraba en un espacio que era propio, pero él de alguna manera todo esto lo tenía como privado. Vamos a seguir, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Este quedó como oficina, se dan cuenta, desde la recámara, estas escaleras coinciden con este espacio, estas escaleras que son públicas pueden llevar a quien sea hasta este tercer nivel sin que se altere, digamos, esta privacidad. Y en la azotea esto se vuelve un área de servicios conectado a un pequeño patio donde puede ser un área de tendido, y digamos, este espacio se organiza como una extensión de dado que aquí hay vidrios. Siempre de manera bidimensional es un poco difícil entender los espacios, pero ahorita vamos a ver si se puede ir explicando, o para ustedes será más claro en la medida en la que vayamos tanto pasando las fotografías del proceso de obra, como también algunas imágenes del modelo. Incluso parte de mi interés de que viniera el arquitecto conmigo era que él puede, como nosotros no trabajamos de manera bidimensional, aunque la presentación quise que fuera un poco así, que ustedes lo vieran como normalmente ustedes desarrollan un proyecto, que es a través de planos y luego hacen elevaciones. Yo pienso que la arquitectura puede gestarse de otra manera, pero digamos el discurso en este momento lo quería poner casi como ustedes lo llegan a ejecutar. Bueno, seguimos. Este es un corte. Este corte es transversal. A ver, regrésate, Diego. Bueno, aquí se entiende que la masa está recargada hacia el costado derecho y forma una especie de jardín que tiene toda la altura. ¿La que sigue? Este es el corte transversal, longitudinal, donde se parte la casa y se ven las escaleras, se ven el segundo nivel y el tercer nivel y este elemento de fachada. También hay una cosa que creo que vale la pena mencionar. Esta es la fachada, y es la materialidad. El tema de cómo es que les decía que el cliente se volvió un importante, digamos, gestor de intereses para ocasionar que el diseño de las pequeñas partes fuera tan especial, porque de repente él me decía, oye, fíjate que tengo un amigo que vende acero, y ese amigo tiene 200 tubos de 1 pulgada, y le quiero comprar 100. Y le digo, ¿por qué? Bueno, son tubos de 6 metros por 1 pulgada, de una pared muy gruesa, calibre 40, es más o menos, no sé si ustedes ubican perfectamente las medidas. Bueno, cuando construyan con acero van a ver que todo es en pulgadas. Si hacen cosas en madera, verán que todo es en pies. Pero el acero en los calibres, más o menos el calibre 40 equivale a 1/4 de pulgada, que es la mitad de 1.2, como 6 milímetros de pared. Entonces, muy, muy fuerte. Y un tubo de esa naturaleza, de manera comercial, puede costar, no sé, 1,000 pesos, 900 pesos. Aquí se los estaban vendiendo en 200. Dice, no, pues perfecto, pues cómpralos. Entonces los compró y ahora tienes las condiciones al revés. Es decir, ya tienes el material, pero no tienes el diseño. Normalmente diseñas primero y después compras el material que va a servir para... Entonces, esta casa es prácticamente eso. Cada ocurrencia que él tenía, de repente llegaba con una pieza. Mire, vamos a continuar. Con una pieza, es un poco el esquema del corte de la vivienda. Una pieza que sirve para flejar los tubos de Pemex. ¿No los han visto? Los tubos de Pemex, cuando los transportan, son tubos grandes que tienen ciertas dimensiones para hacer los ductos. Entonces los amarran con una especie de cosa como una matraca. Y esta cosa un día me la lleva, tiene una cadena, se ve muy padre, y me dice, oye, ¿qué le podemos hacer a esto? Y entonces yo digo, pues está bien padre la pieza, pues vamos a ver cómo se ocupa. Y van a ver dónde se ocupa. Esto sucedió constantemente.
O sea, él parecía de repente que el taller, porque tenemos un taller donde trabajamos de una manera muy particular y bueno, quizás sea un poco interesante saber cómo trabajamos en nuestra oficina, porque también creo que eso es hasta cierto punto diferente, pero ocasiona que también el producto sea diferente. Bueno, este es el corte, ahorita continuamos, bueno, me gustan mucho estas gráficas porque creo que manifiestan las transparencias, intenciones e intereses que tienen que ver con el lenguaje. Esta vivienda se volvió muy compleja. Una vez me acuerdo que un arquitecto de aquí me pidió que fueran los estudiantes, eran como 40 y en un día no les dio tiempo a hacer el levantamiento de la casa de tantos detalles que ya llevaban construidos. Y después fue otro, y al final era interesante ver los resultados de lo que hacían los jóvenes, porque además no sabían cómo representar estas pequeñas articulaciones de las partes. Y finalmente, bueno, yo creo que cualquiera de nosotros, incluso cuando en algún momento yo estaba de aquel lado como estudiante, tenía intereses de un lenguaje al que quizás podía llegar como arquitecto. Evidentemente las cosas y el pensamiento cambian, pero finalmente creo que debes estar en la posición de saber cómo y cuál es el lenguaje de dibujo que va a servirte, porque si por ejemplo me gustara o tuviese intereses por construir cosas que sean continuas, digamos como topología, la forma de representar la topología es muy diferente a la forma de representar para construir algo que tiene intereses de geometría proyectiva o incluso si es un esquema minimalista. Entonces la representación normalmente también se vuelve una especie de marca o una propia, digamos, una marca de tu oficina donde el resultado de lo gráfico también es lenguaje. ¿Sigue? Bueno, estas imágenes me parece que son importantes. Bueno, este es el esquema de cómo queda la casa. Porque a lo mejor se puede notar, hace rato les puse esta imagen y esta otra. Como ya tenía un tanto esta propuesta, que tiene, si se dan cuenta, algunas intenciones. Esta es una concavidad, un poco de color, también eso estoy seguro de repente forma parte de una pregunta, ¿por qué el color y por qué tan fuerte? Y la búsqueda de una continuidad en el ritmo de la geometría, en un lugar que tiene también ocasionalmente estas construcciones. Se me hizo complicado, la verdad, por el tema del lenguaje que ya estaba ahí. No tenía honestamente ningún interés en respetar estos lenguajes contiguos. Creo que ese es un criterio que finalmente, todos de alguna forma llegamos porque nuestras clases de historia, si trabajamos en un centro histórico, nos dicen que posiblemente este contexto debe formar parte de una integración. A veces, más bien, tenemos que renunciar completamente digamos, estos valores y decisiones de me integro, me quito, me sustraigo, genero algo que ocasione que esta continuidad no sea positiva. Pero bueno, al final, en este caso específico, me parecía que esto y esto no formaban parte de lo que queríamos de alguna forma o a lo que queríamos integrarnos. Generamos esta pequeña caja que es hasta cierto punto traslúcida. Así, ahorita vemos las imágenes de la obra y van a notar un tanto cómo se ve. Llegó el momento en el que cuando estábamos construyendo esto, no sé si alcanzan a ver ahí los sistemas estructurales, se ve una especie de cercha, acá también. Cuando se estaba construyendo, se recogieron ahí como 300 firmas entre los vecinos porque decían que iba a ser un Oxxo. Pero bueno, eso a veces sucede. No obstante, obviamente, fue el director de Obras Públicas y todo se hizo con la legalidad debida. Y digo, los vecinos
al final, ya cuando se les demostró que no tenía nada que ver con un evento comercial, digamos, ya se calmó el tema. Pero bueno, estos renders forman la expectativa de la obra, algunos espacios interiores, cómo iban a ser las recámaras. Aquí incluso hay elementos de acero que no están porque en los intereses iniciales pues no estaban. La obra fue generando más intereses. Por ejemplo, estos sistemas estructurales nosotros los diseñamos, funcionan como un joystick, pero al final también la obra denuncia toda su condición estructural, toda, por todos lados, en cada detalle. Hay principios estructurales que forman el lenguaje y que nos parece no tenemos interés en tapar con un tablarroca, tapar con un plafón, tapar para, en este caso, digo, forma parte también de intereses filosóficos que poco a poco fuimos consiguiendo y bueno, llegamos a la decisión de que prácticamente todo lo que hacemos tiene esta impronta, ¿no? De manifestar la evidencia de cómo se construye, de cuáles son los materiales y así. Bueno, Diego se está yendo ahí como... Si quieres, regrésate un poquitito, nada más aquí. Bueno, este era el terreno, se dan cuenta, íbamos a ocupar la mitad y después este espacio se queda, digamos, para que toda la casa cupiera aquí. Bueno, esta es una foto pues no tan interesante, pero es forma una zanja para hacer la cimentación. El sistema constructivo es muy simple, digamos, no estábamos haciendo algo que tuviera que ver con la NASA ni nada de eso, es una zapata corrida, son zapatas corridas. Esta foto está tomada desde, bueno, no importa porque veo que no se nota el fondo, pero bueno, es el sistema estructural de la parte de la cimentación. Si se dan cuenta, bueno, van a notar poco a poco que empiezan a intrometerse ahí algunos elementos estructurales que tienen que ver con sistemas constructivos tradicionales. A cierto punto esto, digamos, es tradicional porque se hace con más frecuencia, quizás no en el sentido estricto de hablar de tradición. ¿Sigue? Bueno, aquí ya se ve un poco estos muros y van a ver un poco estas cosas. Bueno, es un muro aparente. Yo jamás había trabajado con ladrillo aparente. Sí con ladrillo, pero normalmente, digamos, pensaba en los espacios, a veces por el ruido que de repente hacemos con el acero, porque digo, hay que reconocer, el acero como tal, de alguna manera tiene una condición que si se ve, genera una expectativa también sensorial. Entonces, podía ser, desde mi óptica, hasta cierto punto fría la vivienda, porque sabía que el cliente quería usar acero. Entonces, decidí usar ladrillo aparente para ver si es que estas materialidades, tanto acero como madera con ladrillos, en la condición de porcentaje de materiales, podía equilibrar. Fue grato un poco que en la medida en la que íbamos avanzando en el proyecto, el acero más el ladrillo aparente, notábamos, no se sentía, bueno, esa es nuestra percepción, ¿no? Hay quien dice, pues siento que a veces de repente ni se nota tanto, y hay quien puede decir, digo, es un asunto de percepción. Aquí lo que intentamos, a veces lo que se intenta no se consigue, y a veces se consigue más de lo que se intenta. Pero nosotros queríamos equilibrar esto, esto forma parte, digamos, de el ladrillo aquí aparente. Todo esto van a notar en el trayecto que para nosotros es sumamente especial. Es lo mismo llegar con la viga hasta este punto, poniendo una placa, metiendo dos elementos de placa que abracen el alma, y a lo mejor eso es suficiente para que sea resistente. Pero siempre hacemos un detalle antes de que, y esto tiene que ver con, bueno, no sé, la admiración que hemos tenido por muchos arquitectos que definitivamente deciden que el lenguaje o el diálogo que hay entre materiales
hable a veces más del arquitecto que hable más de quien lo pone. Por ejemplo, me acuerdo que Peter North, un arquitecto, decía, cuando veíamos un edificio, mira, esa ventana habla más del aluminiero que del arquitecto. ¿Por qué? Porque el aluminio estaba puesto de cierta manera, o a lo mejor la proporción de la ventana no decía nada, ¿no? Y entonces decía, o veías un concreto y decías, ese concreto aparente habla más del que puso la cimbra que del arquitecto, ¿no? Entonces, buscar que los materiales tengan un lenguaje donde haya un diálogo, donde a lo mejor no sea nada más un choque, sino que pueda existir una transición, para nosotros es importante. Entonces, no me parece sutil que de un muro que tiene una placa, de repente llegue la viga y se tope con ella, así nada más. Quizás podemos extender de la placa unos elementos delgados que después hagan que reciba la viga y se crea un vacío, una junta que el vacío ocasiona como una especie de, digo, nosotros lo vemos así, a lo mejor no es, pero de sutil intervención. A ver la que sigue. La que sigue, bueno, ahí se sigue viendo, les digo, de repente el ladrillo tiene ya un elemento estructural de otra naturaleza al que se llevaron el tema de las vigas, sigue. Aquí un tema que tiene que ver con los ceros. Bueno, este es un momento en el que les decía, este elemento estructural, por ejemplo, algunos podrían decir, ¿por qué no hay una viga aquí para estos 18 metros? Bueno, de este punto a este hay aproximadamente 15, porque de aquí a acá hay como 3. Pero bueno, estos elementos también son PTRs de 3 pulgadas por 2, calibre 40. Esos también los conseguimos de oferta. Entonces, cuando teníamos aproximadamente, creo que 27 elementos de estos, él los compró muy baratos, se los compra a un señor que trabajaba para los Chedraui, que les hacía las bodegas, las cosas. Entonces, cuando de repente tienes un taller donde te va sobrando material, puedes tener ahí un parque impresionante. Y es muy amigo del dueño, entonces me dijo, mira, Brahim, ya te conseguí unos PTRs, pues llévalos a la... Y entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Empezar a diseñar sistemas estructurales con lo que iba apareciendo. Si él de repente llegaba ahí con un pedazo de algo, pues hay que hacer algo con eso, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí algunos, igual, elementos estructurales, la combinación poco a poco de ladrillo, este, este elemento bueno, aquí se ve un poco también este muro que está atrás, se alcanzan a ver unos castillos, pero este muro está hecho como se construían antes los muros de puro tepecil, si lo ubican el tepecil, como de un block, pero se pone la cimbra como si colaras concreto, pero haces grandes bloques de tepecil que tienen algún tema de estructura interna para evitar que se cuarteen y así. Pero bueno, también era parte del interés que algunos materiales y algunos muros tuvieran esta posibilidad expresiva y ser más hasta cierto punto rústico. Pero cuando de repente te metes a la casa, por la cantidad de detalles, puedes pensar que es una vivienda que tuvo intereses diferentes desde el punto de vista de la expresión arquitectónica interior. Bueno, ahí seguimos, ya estamos aquí en el segundo nivel. Acá está este elemento, ya se integró, digamos, lo que veo aquí con este elemento. ¿Sigue? Acá está ya también la otra cercha en la fachada. Aquí ya teníamos, no alcanza a verse este diseño de columnas, pero es interesante que acá hay un sistema de columna, acá hay una transición, acá hay otro sistema de columna, acá hay una transición y después hay otro sistema de columnas. En un mismo eje había 3 diseños diferentes de columna. ¿La que sigue? La que sigue. Bueno, estos son ejemplos de parte de la obra, como esto después fue envuelto por este cilindro hasta llegar a este punto, que es una especie de mirador. Había ocasiones en las que, y estoy seguro de que les va a suceder, de repente estás haciendo algo que tiene una expectativa, pero cuando estás en la obra,
dices, ¿y si lo dejo así? Porque tal vez se vea mejor. Pero bueno, al final aquí el cliente ya estaba muy también de acuerdo con las expectativas que iba manifestando el cambio. ¿Me sigue? El cambio de proyecto. Aquí va generándose. Estos temas también son interesantes. O sea, cómo es que se van haciendo los cortes entre el acero, por ejemplo, no llega acá. De repente es como darse las manos, ¿no? O sea, esta relación puede quedar aquí, pero me parece que las cosas se amarran mejor cuando de repente un elemento pasa hacia el otro y se amarran. Eh, bueno, estos igual son parte del proceso de construcción. Ahí se ven algunos incluso ladrillos, que este es otro tipo de elemento, digamos, no es un ladrillo tradicional, este es tabi block, ¿cómo le dicen? Tabicalc. No, es este block hueco que es eh, como porcelanizado, le dicen Nova Ceramic. Aquí incluso con la persona que nos vendía el ladrillo, mandamos a hacer curvos los ladrillos para el cilindro por eso se ve aquí un poco sigue. Bueno, ahí se nota incluso algunos elementos porque el ladrillo debido a que al cliente tiene un interés todavía, ya afortunadamente está superado y bastante bien logrado, el hecho de que no quiere que se escuchen ruidos desde su casa hacia afuera ni desde las casas del vecino hacia adentro. Y entonces el tabique, no sé si alcanza a ver, pero está puesto no en este sentido, en el sentido, está, digamos, en el sentido transversal puesto. Entonces consigues un muro de aproximadamente 30 centímetros aquí de ancho. ¿Para qué? Para garantizar a lo mejor un aislamiento. Y desde el punto de vista psicológico también apoya. Él sabe que tiene un muro muy grueso en el que no va a tener problemas con el ruido. ¿Sigue? Acá está un sistema de vigas también, que es otro. El que sigue. Es parte del proceso. Este ya es el siguiente nivel. Aquí ya están estas piezas de acero. Se dan cuenta cómo se construyen antes. Ya trabajan ahí atención estos elementos delgaditos. Hacen como un joist, pero tiene otra forma. Y estos elementos son como de estabilidad y ya tiene aquí los acero. Sigue, vean, digamos, el ladrillo, le hicimos una especie en todas las llegadas de viga, tienen estos abocinamientos como para que la viga no nada más llegue y pegue en el muro, sino este espacio le da una importancia al tema de cómo el acero se relaciona con la colindancia. Algunos elementos de acero incluso tenían en su interior concreto. Sigue. Aquí, híjole, es que creo que las imágenes, porque a lo mejor no denuncian. Creo que esta obra puede ser poco fotografiable. Creo que cuando estás ahí es cuando te das cuenta un poco más de la relación que hay entre las piezas. Este es el volumen que queda al frente. Es un elemento muy delgado. También creo que es una apuesta la que normalmente hacemos en este sentido, buscar la ligereza, no solo visual de los elementos, sino la ligereza, y creo que es un buen contraste entre la solidez y la ligereza de repente. Este volumen se pudo haber construido totalmente con otros elementos de acero, a lo mejor 2 pulgadas, pero tenía interés de que se viera las paredes de este volumen de 1 pulgada. Entonces, es un material que se conoce como sintro, es acero galvanizado con una pared sumamente delgada. Aquí hay que soldar muy bien para que el elemento quede, para que no se desolde después, porque con una soldadura
digamos, esto no aguanta una soldadura 70-18, tiene que ser 60-13, porque también se puede perforar o usar microalambre, pero bueno, finalmente esto se forra de lámina y se consigue una digamos, visión del elemento de mucho más ligereza, la que sigue. Ok, aquí hay cosas que me parece que pueden ser importantes. Estos son dibujos de, digamos, cómo soportar un balcón, pero este no es una ménsula tradicional. Quizás es un elemento que tiene una especie de inclinación que para cualquiera, aquí afuera hay, en el edificio A, ¿cómo se llama este? Sí, en el edificio A, normalmente los aleros tienen este gesto en el concreto de entre más lejos llega, más delgado es. Ese es un gesto. El gesto también lo tiene esta pieza, pero de repente al vaciarlo tienes una condición estructural que se liga porque este punto con este punto generan ahí, digamos, la robustez que necesitas para el elemento, pero en vez de, es el que está aquí, casi no se distingue, pero le sigue. Por ejemplo, este pedazo de viga sobró en la casa. Entonces, hago estos dibujos donde, ¿cuál es la intención final de esta mesa? La intención de esta mesa es que, pues, cuente como un elemento, pero dado que la casa es pequeñita, no tenga patas que a lo mejor cuando tú la ves desde una perspectiva, pues las patas de la mesa pesen y estén incluidas en el espacio. Y algunos detalles que se especifican para la que sigue, después de que se hace, ay cabrón, perdón, ay mamá, después de que se dibuja, el arquitecto Diego lo hace, este es un render, y la que sigue es la obra, esta es la obra. Aquí, si se dan cuenta, se ven todas estas intenciones de la pequeña mesa en el espacio, pero digamos, si regresamos a la primera imagen, este es el interés, Diego Land, este es el interés, la que sigue es el proyecto y la que sigue es el tema de digamos, ya de la obra. Eso me parece que es muy importante poder evidenciarlo, es decir, que, que podamos tener la capacidad de hacer sólida una propuesta en una situación arquitectónica y también en una situación que a lo mejor es más de diseño industrial. La que sigue. Este es el render, si se dan cuenta, aquí, bueno, no. Este es el render y esta es la obra. Si se dan cuenta, bueno, acá hay un elemento que no está, el tema de esta pequeña sala, ahí está, ahí sigue. El tema de los plafones, bueno, en esta no se ve. Y el tema del espacio y la relación, donde la intención es básicamente que por la cercanía, más bien no haya obstáculos abajo para darle continuidad al tema del piso. Es un poco, y también este pequeño techo que está aquí, cuando tú estás sentado aquí, bueno, la ventana ya te sirve para ver, porque de pie no ves, pero cuando estás sentado alcanza a tener conexión con el exterior, y este techo, pues de alguna manera te da como escala, sientes un poquito más el cobijo. La que sigue. Este es el render y este es la obra. De alguna forma, si se dan cuenta, aquí hay intereses, es como está ahorita, estas maderas no existen, esta banca que es una salida desde una recámara para poder ver hacia afuera, no está este elemento ni este, pero digamos, la idea y la obra van reflejando intereses de diseño, pues, que finalmente se están consiguiendo. ¿Sigue? Este es la escalera, esta es la expectativa. Ah, ¿se acuerdan que les decía no se puede acercar, ¿verdad, Diego, esto? Pero bueno, ¿se acuerdan que les decía de unos elementos que servían para flejar tubos? Esos están aquí. Esta es la cadena. Esta escalera realmente está colgada por esto. Y de ahí ese tensor se va hasta arriba, hasta el último. Es una escalera que está completamente hecha de lámina de 1/4, bueno, de placa, pero se mandó a doblar. Para que fuera muy ligera, se colgó este elemento que se ve acá abajo,
es un tensor que tiene unas piezas aquí también muy diseñadas que sirve para que la escalera no se flambee, pero la intención es de generar a partir de tanto detalle un elemento a lo mejor más complejo, pero que tiene una intención dentro del espacio, que en la solidez se vea esto tan esbelto, pero resistente. ¿La que sigue? Este es la construcción y este es el render. Aquí abajo, digamos, la escalera de repente se vuelve mueble, que va hacia allá. Se pueden guardar cosas ahí, digo, pero lo importante es esto, que el dibujo finalmente tridimensional está bastante, es similar, de repente hasta hay ocasiones en las que no nos cuesta trabajo distinguir la obra del render. Este es el render, si se dan cuenta, esta es la columna que es como de cruz, de planta de cruz. Aquí se ve, este es el render y esta es la obra, la que está junto, esta. Digo, los intereses ya de la arquitectura de paisaje, estos elementos, pues de repente cambian, pero sustancialmente es muy, muy similar el proyecto a la ejecución. La que sigue. Este es el render, ahí está. El de la izquierda, y esta es la obra finalmente. Aquí se nota, digamos, los elementos que irán de madera. Aquí, bueno, ya no jala, pero bueno, acá habrá otros elementos que desde la cochera, como plantas, servirán para crear una cortina de vegetación. Aquí hay, digamos, esta abertura, digamos, esta inclinación y esta dan el espacio para que cuando aquí haya un árbol no estorben las terrazas, digamos, ya tienen un poco el gesto para ver hacia ese jardín. ¿Sigue? Este es el interés del espacio en un render y esta es la ejecución, esta es la obra, estos elementos que están hacia afuera se pueden abrir. ¿Sigue? Este es el proyecto en render. Creo que traía otro, bueno, oh, ¿sí? A ver si jala. ¿Sí se ve? ¿Sí va? Bueno, este es el render, un poco las intenciones del proyecto y esta es la ejecución. Finalmente, las características del espacio virtual y el construido son... Ah, y les decía que habíamos conseguido 200 tubitos de estos muy delgados, de 1 pulgada. Desde este punto hasta todos los metros no hay columnas, más bien es la posibilidad de esta losa de concreto está cargada en como una cama de clavos. Pones muchas columnas muy delgaditas y finalmente tienes una capacidad de resistencia. Las distancias son relativamente mucho más cortas, pero es necesario para poder tener en esta serie de columnas una losa de concreto. La que sigue. Esto también en el taller que les decía tenemos, eh, como cuando estamos construyendo mobiliario o haciendo algunas piezas para diseño de otras cosas, nos sobran algunos pedazos de placa que tienen estos registros. Digamos, para nosotros cuando hacemos una mesa, el hueco es el positivo. Entonces nos quedan cuando antes, hace muchos años, se dibujaba un plano, ocupábamos unas cosas que les decíamos calaveras. Esas calaveras servían para, con una goma encima de esa lámina, borrabas y no, hoy pues lo hacen con un delay, ¿no? Ahí dentro del AutoCAD. Pero era esto. Entonces, esa esencia y esos vestigios y pues esas placas que quedaron por ahí, las hice una especie de puerta que se volvió una especie de escultura. Incluso cuando nos invitaron, porque también es un ejercicio el de estar pintando y haciendo cosas de temas desde puntos de vista distintos. Hice esta que en una exposición en el Instituto de Artes Plásticas más bien era una escultura que después, bueno, siempre fue una puerta, pero la pude llevar como escultura y ahora está aquí como, ¿la que sigue?
Si se dan cuenta, aquí está, es este elemento, esta es la obra, y esta escultura de alguna manera está ahí involucrada como parte de la misma obra, con todo esto que es reciclaje, pero a veces ese reciclaje, o lo que a mí me queda un poco como reflexión y quizás hasta sugerencia de repente, es decir, hacer lo que se pueda con lo que haya. No renunciar a hacer la exploración de si te dan, si tienes por ahí de repente retazos de algo, poder llevar a cabo algún ejercicio que te pueda dar cierta condición expresiva, algo positivo, de un algo que en teoría a lo mejor de repente para otros es basura, ¿no? La que sí. Bueno, el caso de la escalera. Aquí yo creo que estas las puedes pasar con más agilidad, pero a ver, regrésate. Sí, es que no se pueden acercar, pero aquí hay evidencia, este detalle, todos estos detalles, este de aquí, este de acá, esto de acá, el tema de la escalera, cómo se soporta esto, el hueco que hay en el muro para este pasamanos, cómo se hace cómo se hace este detalle, este puente que totalmente no se pega a los muros, esta rejilla industrial, estos cortes. Es decir, si empezamos a analizar cuánto te lleva de alguna manera hacer solo esta pieza con este perno, calcular su resistencia, trasladarlo a esto y luego ejecutarlo y luego decirle a los albañiles o decirle a los herreros, hazlo para que quede así, y esto es solo en una escalera. ¿La que sigue? Estos detalles, esta pieza, cómo atraviesa este elemento, cómo baja, cómo se relaciona, cómo se hace esto. Estas diagonales que sirven para estabilizar la que sigue. Este es el elemento, esto es lo que de alguna forma está resuelto en obra. Todo este seguimiento, digamos, a nosotros nos dieron la pieza de aquí hasta acá. Solo el hecho de poderla llevar a la obra, pues era no la pegues así como si fueras hijo de vecina, ¿no? O sea, le pones soldadura, haces una pieza y tratas de hacer una secuencia en el tema de estos detalles. Les decía cómo esta pieza se relaciona de manera literal, es un elemento a tensión para que la carga que hay aquí también pase dentro de estos muros. Debe haber aquí, unos elementos que sean capaces de que esta carga se haga aquí, esta transición entre este elemento, y bueno, toda la escalera que está atrás, la que sigue, Diego. Más. Esta escalera que también está construida, por ahí creo que pasó en una foto, cómo está pegada esta rejilla, cómo este elemento estructural forma la rigidez de la estructura en medio de un espacio. ¿Cómo lo vas a...? Creo que eso es de lo más complicado. Me acuerdo que una vez el arquitecto Cortés Sara, hace muchos años estaba en aquel taller en noveno y me decía, es que básicamente la arquitectura, según su percepción, y no me parecía tan equivocado porque después, poco a poco lo comprendí, la arquitectura básicamente consiste en cómo unes materiales. Esa forma en la que tú dices, si aquí hay una losa y aquí hay un elemento y aquí quiero algo, que no sea de la manera más, como si tuvieras chicles, como si tuvieras pegamento, es decir, que pudieras imaginar que aquí hay una posibilidad ligera, liviana, de generar una transición entre este material y el otro. Y se vuelve, digamos, esta es la inercia, digamos, aquí inicia, acá está el espectáculo y después vuelve a tocar otro material y después se convierte en otra cosa. ¿Qué sigue? Incluso el diseño de estas bisagras, estos portones pesan aproximadamente como 400 kilos cada uno. Entonces, una bisagra que te venden en cualquier lugar no sirve. Entonces, nos dimos a la tarea de diseñar las bisagras para que los portones se abrieran como tenemos estos elementos para que esta apertura se consiga, que es muy simple, sencillamente bueno, tienes que comprar el valero, tienes que conseguir el redondo, tienes que pues meterle hasta la grasera, de alguna forma resolver esto es lo que a veces sospecho puede generar demasiada pereza, pero también puede ser un gran beneficio si lo consigues, un gran logro, porque a lo mejor la arquitectura en este caso,
específico, puede que a muchos les represente no sé, arquitectura donde el espacio pues, sea una cosa que a lo mejor no acomoda a la manera en la que tiene una perspectiva para vivir, pero en este sentido creo que esta obra se ha vuelto más bien una colección tremenda de detalles. Por ejemplo, vean, esta es la llegada de una viga, esta es la cercha, aquí hay unas piezas que están completamente construidas, cómo es que se une esta parrilla con esta pieza, cómo es que esta columna deja de ser columna y para conseguir que esta pieza de manera sutil baje su carga a través de este elemento. Bueno, era el del tema de la escalera, la que sigue, estos detalles, más, bueno, ahí ya se perciben, esta fachada que está completamente flotada, sigue más, otros detalles. Estos, es que desde cualquier punto donde arranca, todo se tiene de alguna forma que resolver. Bueno, pensamos, no nada más hacer una llegada, es algo donde tú te pisas, está encima de la cocina, pero estos elementos, que es más grande aquí, es más delgado acá, acá hay una bajada de cargas, acá también, o algunos estabilizan, algunos cargan, pero si quitamos uno, falla. Este es el colchón, el que sigue, los elementos de la terraza, este, y bueno, ahorita nada más, Diego va a poner un pequeñito video donde de alguna manera aparece un poco la sensación del recorrido del espacio, más o menos, y algunos enfoques que el mismo Diego hizo ahí como unos cortes para que pudiera más o menos entenderse la relación que había entre algunas partes. Les decía, acá hay una cosa como de vidrios que desvanece un poco esto, aunque es muy sólido, esta perspectiva también da el chance de entender que es hasta traslúcido el espacio. La verdad es que al dueño todavía, yo creo que llevamos un 85% de, de la obra, pero el dueño está tan interesado en que concluyamos de una forma más a través de detalles, que nos ha pedido el diseño de las camas, el diseño de todos los closets, pero a súper detalle, el diseño pues de prácticamente todo. La cocina es una cocina que hicimos en el taller, incluso este tema de las pinturas, como de alguna manera a mí me gusta pintar, también me ha dicho, oye, ¿por qué no hacemos algunos cuadros para la obra? Tiene una perspectiva muy industrial la vivienda, quizás afortunadamente para él, pues cada vez está más entusiasmado, más interesado en. Me acuerdo que decía él, bueno, ¿cuándo me voy a pasar a vivir? Porque la obra, ustedes se preguntarán cuánto tiempo lleva. Pues ya lleva 2 años. Así pero él ya no quiere pasarse. Yo le decía, pues ya métete a vivir. Dice, no quiero. No me interesa si nos tardamos otro año, pero hagan todos los detalles que se necesiten para que la obra se concluya. Creo que por eso y por la naturaleza especial de este proyecto, que tiene una secuencia que no es común, que tiene un desarrollo que tampoco ha sido para nosotros común, pero tiene grandes intenciones desde muchas otras ópticas, que son materiales y constructivas, y bueno, esa es la razón por la que de alguna manera queríamos también mostrar este proyecto. Una forma, si un día pueden ir, sería mucho más interesante porque creo que podrían, en el recorrido ya de los ojos y físico, podrían notar bueno, todas estas articulaciones que desde el proyecto en su función fue, fue necesario que se modificara. Bueno, pues
muchas gracias. La verdad es que pues, lamentamos haberles quitado el tiempo y pues no sé. ¿Qué sigue, maestro? Pues preguntas y comentarios. A mí me gusta mucho pensar que pues esta no es como un monólogo de tu parte, ¿no? Sino más Ya, bien como pasar un momento en el que podamos simplemente platicar. preguntar desde el proyecto hasta cómo es que Ya. el sitio generó el proyecto, cuánto cuesta, cuánto lleva, Sí, sí, sí. qué dificultades especiales. No sé, realmente las dudas que los comentarios, vaya, creo que todos vimos pues qué tan accesible y qué tan disponible está este Brain en este sentido. Él, como no sepa, pero bueno, él es profesor aquí de la facultad, bueno, casi Pues ya un montón de años. Nada más que 5% de tu tiempo, creo, pero bueno, sí, nada más vengo a dar una participa clase. Sí, y viene los viernes en las tardes, ¿no? sí vengo. Ah, es cierto. Y entonces, bueno, pues siendo profesor de aquí, yo creo que pueden sentir la confianza de Sí, sí, más con cercana, ¿no? gusto. Sí, no, de hecho, bueno, algunos me conocen, saben que el tema tanto de la oficina, que les decía es particular porque yo me acuerdo que pensaba que, bueno, nuestra admiración, y estoy seguro el maestro también va a coincidir conmigo, por momentos en los que la arquitectura se hacía de una forma, son muy interesantes, en escuelas y en sitios, como la Bauhaus, era la Escuela de Artes y Oficios. Ahí los arquitectos no podían tener tiempo completo para dar clases porque entonces, ¿cómo ejercían? Estaban metidos en un taller, producían mobiliario, producían arquitectura, pero eh, a mí lo más digamos, interesante de lo que nos sucede hoy es que creo que tenemos un espacio donde más o menos trabajamos así. Es decir, en un día podemos tener dibujos de una intención de un mueble. Y comentamos alguna vez que para el arquitecto muchas veces esta situación es interesante o es importante, tener pretextos para hacer algo, tener, digamos, cuando haces un proyecto, imagínense, este proyecto lleva 2 años construyéndose, pero cuando empezó, y sucede normalmente en muchos casos de proyectos, a veces empiezas y el tiempo de proyecto lleva a lo mejor 15 días, un mes, y después hay chamba, que a veces no es la más afortunada para nosotros, que es calcular costos, que es obviamente dirigir la obra, que es supervisión, pero hay procesos, por ejemplo, he hablado mucho con el Arquiverman y a veces me dice, en el tema de la construcción, a veces me da un poco me desespera el no poder ver que se avanza rápido, el no poder ver que algún concepto de diseño está, o te estás mordiendo las uñas pensando, ¿y si lo que hice no queda? ¿Y si sí resulta? Entonces, digamos que la expectativa proyectual, que es la que ustedes tienen aquí en su taller, a veces dura poco tiempo, pero cuando tienes un taller donde puedes hacer otras cosas, además, hay una ventaja, que posiblemente estés generando la oportunidad de tener actos creativos todo el tiempo, porque no tienes que esperar 2 años a que lo veas hecho. Puede ser que empecemos, yo empiezo con un dibujo, el arquitecto y otros arquitectos lo dibujan ese mismo día. Hay un arquitecto que dibuja las piezas de un mueble, ese mismo día Diego hace los renders, la verdad parece pianista cuando hace los modelos, ese modelo lo pasas a otro sistema de ejecución de planos y ahí están los herreros y ahí están los carpinteros. Entonces ahí mismo, ese mismo día, están haciendo eso que te imaginaste en la mañana y en la noche a lo mejor ya hay una mesa, ya hay algo ahí. Eso es sumamente nutritivo para alguien que está expectante de que no se le vayan las oportunidades de estar haciendo algo, de crear. Y creo que la decisión de estudiar arquitectura para muchos de ustedes es la misma, la de no quieren ver frustrada esa posibilidad de que todos los días tengan el chance de hacer algo, que los ponga en un sentido de pregunta, ¿no? De decir, ¿qué hago hoy? ¿Qué reto nuevo puedo? O ves un pedazo de material y dices, oye,
A veces ustedes ven un material y dicen, ¿cómo tengo ganas de cortarlo? Puta, ¿cómo no tengo? Pero si lo tienes, vas y lo cortas y dices, puta, y ahora a ver si le hago un hoyo. A ver, ven tú, hazle un hoyo aquí y pásale este fierro. Y entonces eso se está volviendo tu vida cotidiana y puede ser verdaderamente satisfactoria, a lo mejor no en el resultado, a lo mejor no desde el punto de vista económico, pero finalmente estás haciendo lo que tú pensabas que querías hacer cuando decidiste volverte arquitecto. Y eso puede ser suficiente. No sé si tengan alguna duda o algo. Y si no, vámonos a comer. Dime, dime. Bueno, mencioné si tuve la oportunidad de ir a checar. Ah, tú estabas ahí. Sí, estuve ahí. Pues ahora sí que nos quedamos, bueno, yo también me quedé con la duda de cómo quedaría. Ah, pues todavía no queda. Pues sí, la verdad sí recuerdo que cuando fuimos sí, ya tenía varios detalles. Estaba obra negra. Bueno, Sí, pues ¿cuánto fuiste? ¿Hace como un año? 2 años. ¿Hace 2 años? Sí, sí, porque Mira, pues salieron estaba varios dibujos del proyecto. ya. Y bueno, lo interesante aquí, o la duda era como cuando los tubos que tenían, para hacer la protección para bajaba un muro, bueno, perdón, estaba una losa, ¿no? Ujú. Ahí es el cálculo, ¿cómo lo realizan? O sí, o solo Ya ese, lo propuso y ya lo llevó a cabo. no, esa pregunta es muy interesante y creo que también estos ejercicios de alguna manera, estoy seguro, se involucran con la forma en la que también nos educan para ser arquitectos. Eh, Aquí, si esto totalmente hubiese sido necesario que un ingeniero lo propusiera, el ingeniero se hubiera vuelto rico. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos que tienes que calcular para hacer una bajada de cargas, o es decir, tienes que calcular perfectamente cómo es que va las cargas pasando por los elementos, cómo los rigidiza, eh, pero creo que este ejercicio es un poco lo que hemos buscado que represente para la escuela educar para hacer estructuras, no a través de una condición de cálculo, sino a través de entender bajo una perspectiva de geometría las capacidades de resistencia que puede tener un prisma, una cubierta, un algo. Es decir, nosotros aportamos los criterios, esos criterios se dibujan, los llevas hasta sus más grandes consecuencias. Aquí nosotros, antes de pasarle al ingeniero para comprobación un elemento, lo tenemos que hacer a detalle. Es decir, nosotros resolvemos todo a detalle y después el modelo tridimensional se lo mandamos al ingeniero y le decimos, ¿pasa o no pasa la prueba estructural? Y él te puede decir, Arqui, estas líneas que son tensores necesitan más rigidez. Eso nos dice. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de decidir si era de 3/8, que pase a 5/8. Y si no aguantó con 5/8, que vuelva de 3/4. Y ves, dices, híjole, pero ya no me gusta porque ya se ve muy grueso. Y entonces haces una nueva, oye, ¿y qué pasa si es que en vez de este elemento le meto 3? Y entonces el arquitecto Diego tiene que hacer otra vez el modelo donde le mete otra cuerda al centro. Y entonces se lo mandamos al ingeniero. Oye, ingeniero, ¿cómo ves? Dice, bueno, Arqui ya pasa. Y entonces vas teniendo, pero finalmente el diseño de todas las estructuras aquí es aportación de nosotros como arquitectos, evidentemente revisadas con programas que cada vez, así como a nosotros nos ha sorprendido, las herramientas digitales y lo que pueden hacer de manera tan rápida, también la ingeniería ha adquirido, digamos, estas herramientas digitales para hacer comprobaciones estructurales. Yo me acuerdo cuando hicimos un edificio en Guanajuato que era de varios niveles, pero no había despacho casi que pudiera apoyarnos porque, digamos, los programas de cálculo, cuando haces una estructura de acero, tienen unas
digamos, sistemas de comprobación, pero cuando tú haces módulos, tienes que comprobar que la autonomía de un módulo, como un contenedor, va a ir encima a otro, y luego va a ir encima a otro, y luego va a ir encima. Entonces, ¿cuál es la forma de bajar las cargas para que la comprobación estructural la tengas de un volumen que va a cargar otros 5 arriba? Es decir, es completamente diferente, pero afortunadamente creo que hoy podemos hacer esas cosas y más. ¿Por qué? Porque también hay gente, ingenieros mucho más capacitados. Creo que el diálogo, al menos me parece, debería ser mucho más en este sentido. Que las clases de estructuras aquí durante 5 semestres fueran más clases de comprobación estructural a través de criterios, aunque no hagas un solo cálculo, pero que para ti quede claro que un elemento, un marco, que es completamente, que uniste con palitos, si le pones una carga de este lado, se va a hacer así, se va a hacer un rombo. Pero si le metes una diagonal con un hilo, entonces el otro lado es el que falla, y si le atraviesas 2 diagonales, ya no se deforma. Ese aprendizaje sería suficiente para que empezara a hacer estructuras. Y después, a lo mejor, con elementos laminares, y a lo mejor, digo, hay muchísimas formas de poder hacer asequible el recurso de la imaginación para resolver problemas, de a veces claros, a veces de peso, a veces de cómo soportar. Digo, y otra cosa que es, creo que más importante, nuestra capacidad de observar hacia cualquier lado para encontrar una referencia o una inspiración, que puede ser la naturaleza, que puede ser, hay un montón de posibilidades, pienso. Ok, ok. Sí, igual, bueno, otra tal vez duda sobre eso que hablamos es que, como igual aquí podemos ver varios pues, métodos constructivos, o sea, son diferentes cosas que se toman de diferentes, pues, como dice, de lo tradicional a lo más industrial y así, ¿no? Creo que también tiene que Exacto, ver un sí. poco eso, cómo saber combinar varios métodos o varios sistemas constructivos para llevar a cabo una obra como esta, ¿no? Así Y pues es. sí. Sí, mira, yo no sé si a veces cómo analizarlas, y desde el punto de vista, el reto importante va a ser que cuando el dueño viva ahí, él esté contento. Eso es lo más importante porque para él se construyó. Pero ¿qué representa para nosotros los arquitectos un ejercicio? Y primero, pues agradecerle la libertad que nos dio para poder hacer una exploración. Desde mi óptica, esta casa es una especie de construcción experimental. ¿Por qué? Pues de entrada, porque había muchos materiales de los que no había un preproyecto. Es decir, de repente estás ahí trabajando y ya tienes el proyecto y dicen, oye, hay este material, mételo. Y entonces se vuelve un experimento, pero no puedes renunciar y decirle, no puedo. O sea, o cómo, le dices, híjole, es que mira, yo ya te tenía aquí una bigota y ahora me sales con esto, filigrana, o sea, hay que hacer pero tienes que estar dispuesto, y también después a ver cómo desde tu oficina, gracias a arquitectos que te apoyan o gracias a gente que también se involucra, de tener esa visualización, de tener la visualización de lo que puede pasar con eso que te dieron, para que entonces, si no resulta, porque puede ser, le digas, mira, es decir, no estar jamás cansado, ¿no? Porque aunque tienes un tope de costo, que eso también puede resultar una pregunta, ¿cuánto cobras por hacer tanto detalle? Digo, porque no soy rico. Entonces, la intención sería, ¿cómo es que si de repente un elemento que tú pudiste construir en una visualización te sirve también de manera contundente para decir, mire, no se puede? Pero es eso, es decir, no renunciar a hacer la exploración y después decir, puta, no se pudo. Y si se puede, pues vaya, qué maravilla, porque al final es un poco eso. Eh, sí, finalmente no renunciar a que con lo que puedas encontrar, eh, puedas tener una forma también de seguir haciendo algo que pueda funcionar, ¿no? ¿No tienes otro videíto, Diego? Ya no. Ah, es que creo que es de él solamente. No sé, alguna otra pregunta, opinión o lo que sea. Todo bien. Pues, no sea maestrísimo. Pues, yo creo que puede haber
no sé, a mí se me ocurren varias cosas. Una, yo creo que no puedes proyectar si no sabes cómo. Exacto, sí, sí, también. Es como súper importante, ¿no? Esta idea de que yo creo que la lección que está atrás de todo lo que tú, Alberto Robledo, la sesión anterior, Yeah. Pulido en la anterior y así, vaya, yo creo que la lección de fondo es necesitas entender la estructura, necesitas entender los sistemas constructivos, para poder quizá incluso en algún momento transgredirlos como acá, ¿no? O sea, acá hay sistema estructural muro de carga, y hay sistema estructural de cercha, y hay sistema estructural de marcos múltiples, ¿no? Y hay 3, 4, 5, yo no sé cuántos sistemas estructurales diferentes, hay distintos materiales, hay, tú lo dijiste, el problema de la unión, y entonces tú no puedes, digamos, como llegar a este nivel de transgresión quizá del material, del sistema constructivo, o de saberlo trabajar en conjunto, si no es que no sabes construir. Y tú lo dices incluso, o sea, pues el cálculo estructural al final solo es como una rectificación o una Sí, así es, verificación. confirmación, si quieres, de algo que ya estás previendo, que ya tienes a un nivel, pues no sé si llamarlo, no es intuitivo, Sí, sino sí, sí. empírico, o sea, de la experiencia que ya has tenido previamente, ya sabes que esto más o menos Sí, sí, resiste y más o menos soporta, ya lo único que te falta es como verificarlo con, claro. con las normativas, porque ojo, Claro, lo que sí, hacen sí, los sí. estructuristas solamente es revisar si cumple o no con la normativa actual del concreto, del acero, de la estructura en turno, madera o lo que fuera, y no tanto decirte, ay, resuélvelo así. Bueno, seguramente habrá arquitectos con los que sí trabajen así, en tu caso Sí, es más bien confirmación, ¿no? así Pero es. esencialmente lo que está atrás es saber construir. Sí, Y en ese mismo sentido es que a mí me preocupa mucho la idea de que los estudiantes tienen que aprender a construir sin poder construir. Esa es una paradoja de la escuela siempre. O sea, a ver, tienes que entender los criterios constructivos, entender los sistemas estructurales, entender los materiales, entender las uniones, pero es que el problema es que no las puedes, en la vida real, no las puedes trabajar porque es que, pues a menos que te pongas a hacer un muro de concreto y unirlo con una viga de acero en ese momento, pues no hay forma más que de manera más o menos intuitiva entender cómo es que funciona, ¿no? Y esto lo da la práctica en realidad, así ¿no? es, sí. Pero el problema es que necesitamos resolverlo acá. O sea, digamos, sí hay que, como dices, aunque sea con palitos y aunque sea, ¿no? Con esquemas, poder representar lo que esto implica en la vida real, digamos, ¿no? Y no obstante, bien, lo que comentas es, creo que, como dices, cuando está exactamente en la vértebra, es medular en un sentido, porque yo con cierta preocupación noto que estamos siendo rebasados. Creo que hay un impulso importante en los maestros de generaciones anteriores, como dicen de repente la vieja escuela, siempre está, digamos, positiva a promover a través de su plática y de otros maestros que van ingresando. Es decir, no renuncien al dibujo, por ejemplo. No renuncien a hacer una maqueta. ¿Por qué? Porque finalmente esos dos actos sí son formadores. Es decir, no son el hecho de dibujar algo que el día de mañana en su registro no me va a servir para nada. El dibujo como ejercicio en el circuito ojo, cerebro y mano sí arrastra una experiencia que es educativa. Es decir, entre más dibujes y dibujes, también serás mejor diseñando. ¿Por qué? Porque tu manera del diálogo a través del dibujo contigo será más eficiente. Eso por una parte, pero la comprobación cuando estás haciendo un modelo al que le afecta la gravedad, como a la arquitectura, también te educa a hacer la maqueta. Hoy, con cierta tristeza, puedo notar que porque los ejemplos a través de una computadora, vaya, yo he visto, hacen cosas en inteligencia artificial, de repente hay un chorro de arquitectos que hacen cosas padrísimas, que antes hacían dibujos espantosos, y en un ratito así, yo veo que meten incluso, ni siquiera están dibujando, están metiendo conceptos
quiero de Andy Warhol con de este cuate y esto cuate y así, y un poco de esto, y entonces sale una imagen increíble. Esto verdaderamente complace, es complaciente, es algo que te llena afirmativamente. ¿Qué ocasiona? Que te quedes con eso y que al rato la mano, porque en la mano hay inexperiencia, porque en la mano a veces hay debilidad, porque no es contundente a veces un dibujo, y entonces dices, pues si le tengo que enseñar al maestro algo para que me diga, está bien, al menos un dibujo no va a ser suficiente porque está feo. Digo, feo no es la palabra ni es la correcta, pero quizás en una conversación propia dices, puta, está bien feo mi dibujo, pero si hago esto en IA, miren, ya me salió algo que seguramente todo el mundo va a decir, está increíble. Eso creo que es un riesgo y es algo a lo que no sé, yo no tengo idea de qué suceda después, pero me parece que hay una cosa compleja en el futuro de la arquitectura y de los medios para representar y construir, ¿no? Bueno, me parece. Gracias, creo que ya no hay más preguntas. Tenemos por ahí un reconocimiento que Ay, queremos entregar de parte de la no, academia. nos hubieran molestado, maestro. Maestro. Muchas gracias, no, pues estamos aquí en la casa. Ya estoy pensando en si te lo cambio. Ah, pues si quieres.